estamos razonablemente promediando el cuatrimestre para el 7 de octubre. O sea, la semana que viene no, la que sigue. Bueno, perfecto. Ahí agendo. 7 de octubre, primer parcial. 7 de octubre, primer parcial, entonces. Métodos. Les quería compartir, a ver si lo puedo encontrar rápidamente, un material que les puede ser de mucho interés. A ver, un segundito, ¿eh? Justo, viste que te dije, bueno, le estaba hablando a mi hija de los iPhones y me parecieron como 5 publicaciones de iPhone en Instagram. Me muero. Qué fracaso. Un segundo que estoy buscando el link, ya estoy con ustedes. Bien, desde aquí prueben descargar este material de este link que les voy pasando. Fíjense si descarga. ¿Lo están pudiendo abrir? Sí, se puede abrir, profesor. Bueno, ¿alguno tiene algún problema? Y ya lo puedo abrir uno, calculo que... Bueno, ¿qué tiene este material? Este material es bastante reciente. Es un material que pueden usar de consulta. Está muy clarito también, como los que les pasé. Yo intento aportarles material de fácil lectura y comprensión, con lo cual es uno que se puede leer con mucha facilidad. Como ustedes verán, tiene una particularidad, que es que el autor es abogado, o sea, es abogado, es magíster, es docente en lo que en México se conoce como licenciaturas en Derecho, que es su equivalente a la carrera de abogacía aquí. Entonces, es un docente experimentado que durante unos cuantos años dictó y dicta materias jurídicas en todos los niveles. Tiene la experiencia propia de quien entonces ha trabajado con estudiantes y ha sabido traspasar a nivel texto, erudito, cuestiones que tienen cierta complejidad. Por lo tanto, es altamente recomendable para que ustedes puedan revisar, estudiar, leer, complementar el material de lectura. Revisen el índice, van a ver que el índice también es muy claro. Ya la claridad del índice nos habla de la capacidad del autor para establecer digamos, los recortes necesarios para aproximarse a la asignatura. Con lo cual, se los dejo y lo compartan, por favor. Ténganlo muy en cuenta porque es un buen material de fácil comprensión, ¿sí? Por lo menos para consultar cuando uno tiene alguna duda, allí encuentran una buena referencia de un texto de metodología. Los textos de metodología grandemente están escritos por sociólogos. Por lo menos hay un gran colectivo de sociólogos que se han dedicado a la literatura académica de la metodología de la investigación. Sin embargo, uno redactado por un abogado, obviamente tiene un perfil bastante más orientado a las investigaciones jurídicas, con lo cual entonces, sin ninguna duda, es un buen material de estudio y complemento o consulta para la asignatura. O sea que ya material, me parece que ya no le falta a esta altura con todo lo que les he pasado,
Y este es uno muy bueno, este es uno altamente recomendable. Se lo pudieron descargar los demás, lo tienen, lo comparten en un grupo de WhatsApp, por favor, porque es una buena literatura que está al alcance de todos para su lectura en la web y eventual descarga, con lo cual allí tenemos entonces la posibilidad de resolver algunas cuestiones que tienen alguna complejidad en el marco de la asignatura. Bueno, entonces quedamos para el 7, ¿sí? Del 10, un primer parcial. Terminado el primer parcial, pasamos inmediatamente a la parte práctica del mismo, que es la elaboración y redacción de un proyecto, ¿sí? O sea, la primera parte es teórica, la segunda parte es práctica. Y en esto entonces van a tener que, con obviamente la orientación docente correspondiente, elaborar un pequeño proyecto de investigación, proyecto que lo vamos a circunscribir a los aspectos propios de la materia. No tenemos tiempo real de elaborar un proyecto que lleva mucho tiempo, pero sí vamos a hacer una suerte de ejercicio práctico en donde en unas pocas clases podamos tener un esbozo de lo que sería un proyecto de investigación, un pequeñísimo proyecto. Una pregunta, profe. Sí, Federico. ¿El proyecto se considera segundo parcial o esa parte? El proyecto y su defensa se considera segundo parcial, porque hay que elaborarlo y defenderlo, ¿sí? Con lo cual, la parte 2 es la parte práctica de elaboración y presentación de proyecto. Vuelvo a reiterar, no es un proyecto real, es un proyecto ejercicio, ¿sí? Es un proyecto hecho a los efectos de la mejor comprensión de la asignatura como ejercitación, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, un proyecto lleva por lo menos un tiempo prudencial de elaboración que excede largamente las pretensiones de esta asignatura, sino simplemente que ustedes tengan o se aproximen a una idea de cómo se proyecta una futura investigación científica. Bueno, este es entonces el panorama. El proyecto va a tener entregas, ¿sí? Vamos a generar fechas de entrega. A partir del segundo parcial en adelante entramos directamente en la parte práctica, con 2 o 3 entregas que vamos a ir devolviendo y corrigiendo hasta que quede razonablemente elaborado, ¿sí? Bueno, entonces, para los que llegaron recién, ahí está, hay un libro para descarga, por favor. Muy bueno, yo no sé si al chat a los demás no les aparece. A los que llegaron recién lo vuelvo a poner aquí porque por ahí el chat no lo pueden visualizar. Revisen este texto que les va a servir para consultar y para sacarse dudas de muy buena pluma. Bueno, ¿en dónde habíamos quedado? La semana pasada habíamos revisado habíamos revisado fuentes, ¿no? Todo tipo de fuentes. Sí, llegamos a ver hasta la terciaria. Bien. La 3, creo que son. Allí entonces habíamos revisado las fuentes, estábamos adentro del marco teórico. Recuerden un segundito. Bien, entonces, esta aproximación a las fuentes tiene que ver con la revisión de literatura y la detección de literatura. O sea, cuando uno inicia una investigación dentro del marco teórico, nos vamos a encontrar con una primera parte que se denomina revisión de literatura. Esta revisión de literatura tiene por fin entonces detectar, y dentro de esa detección la vamos a realizar adentro del material erudito. O sea, no podemos realizar una detección grandemente en una fuente que se encuentra por fuera de las aceptadas o validadas por la comunidad científica. O sea, estamos hablando de ponerle el peso duro al material que pertenece realmente y que le es propio al estudio de la cuestión en fuentes primarias grandemente, en fuentes secundarias en menor medida y en fuentes terciarias de manera muy lejana, digamos. No es una fuente de la que vamos a beber de manera permanente. Sí, en las fuentes primarias, que es lo altamente estimable, y luego, en alguna medida, en las secundarias. Aquí entonces el marco teórico
que también lo van a encontrar como marco de referencia, tiene esta aproximación a la revisión de literatura. Dijimos que revisamos literatura y detectamos literatura. O sea, primero revisamos, porque si revisamos y detectamos, revisamos literatura y después nos sentamos a detectar lo que necesitamos en cada uno de los trabajos, no suele ser una técnica adecuada. Lo mejor es revisar de la manera más general posible copiosa literatura, buscando los abstracts, como dijimos, de los trabajos, buscando las reseñas de los índices de los libros, seleccionando lo que nos interesa. Y luego detectar adentro de esa enorme cantidad de material lo que nos interese entonces para nuestra investigación en concreto, ¿sí? Entonces, la revisión de literatura es consulta bibliográfica y también de otros materiales relevantes para el estudio. De esta revisión o de esta consulta vamos a seleccionar o a posteriori a descartar lo que nos sirve o no nos sirve para nuestra investigación. Entonces, reitero, detectamos, obtenemos la literatura bibliográfica, como vimos la clase anterior, en los diferentes de las diferentes fuentes, y luego la revisamos, o sea, extraemos la información relevante, ¿sí? Para eso tenemos que hacer, por supuesto, una correcta referencia al material, porque luego vamos a tener que ponerlo en un listado de material referenciado con su respectiva edición, sea electrónica o papel, el autor, el año de edición, título y subtítulo de la obra, si se trata de una compilación, también quién es el compilador del texto, bueno, todo el material para referenciarlo adecuadamente, para que otro investigador pueda también consultar el mismo material que consultamos nosotros. Liliana. Si no hay otro lado. Buen día, profesor, ¿cómo están? Hola, buen día. Disculpe la demora. No, ninguna, no hay problema. Bien, esto entonces para el momento de revisar literatura. Dado que la literatura guarda relación con los trabajos recientes, recordemos que hay un nivel esperable, que son trabajos de los últimos años, ¿sí? O sea, si bien la literatura puede estar formada por material clásico, si vamos a buscar probablemente la novedad, pues entonces es altamente esperable que el trabajo se nutra de un cuerpo de papers, libros, publicaciones en revistas, congresos, libros, doctrina científica, lo más reciente posible. Y con esto quiero decir, se habla normalmente de los últimos 10 años como máximo. Por lo cual el peso del material debería estar, el material que corresponda a la literatura para integrar el marco teórico, debería estar no más allá de los 10 años, ¿sí? No más allá de los 10 años de antigüedad. Con esto queremos decir que si tenemos que poner entonces al día los saberes disponibles en nuestro marco teórico, tenemos que contar con material más o menos novedoso. O sea que una revisión de literatura que haga, ponga foco en materiales de 20 o 30 años, se está quedando grandemente por fuera de la novedad o por lo menos lo último que se está debatiendo, diciendo y discutiendo en los claustros académicos y en la comunidad científica. Entonces, hay una suerte de recomendación, en la medida de lo posible, material de los últimos 2 años como aquel, altamente recomendable. En menor medida, pero también sigue siendo altamente recomendable, de los últimos 5 años, y como límite los 10 años, ¿sí? Ahora, el peso duro, se habla de un porcentaje, tampoco no es un porcentaje que esté estandarizado, pero se habla de un buen equilibrio cuando la consulta o la revisión de literatura se hace sobre fuentes que andan rondando los 5 años en el 60 o 70% de toda la literatura que se revisa y que se selecciona. Por ende, los 10 años serían un límite, independientemente que pueda estar un clásico, ¿no? Un clásico obviamente va a estar presente, un texto clásico, pero no podemos hacer el foco en una investigación jurídica en todos textos clásicos, salvo que estemos trabajando alguna cuestión muy puntual de historia del derecho, y entonces
así lo amerite. Pero por fuera de esto, la literatura de los últimos 5 años, en un porcentaje que va del 60 o 70% de todo lo que se selecciona, sería entonces lo recomendable, ¿sí? Como ya les comenté, en general, los artículos de doctrina, los papers académicos, los trabajos, ponencias en congresos, actas de congresos, perdón, allí disertaciones en las jornadas, publicaciones en revistas científicas, entonces se busca que sean de los últimos años. Por ende, nos vamos a centrar allí. Recuerden entonces que la novedad está en los marcos de referencia que nos otorgan primero las publicaciones de doctrina, por ejemplo, en revistas. Como yo les digo, el libro, cuando llega el libro, si bien es un material fuente primaria altamente recomendable, de todos modos, en algo el libro está un poco añoso, porque la novedad primero pasa por la publicación en los espacios de revistas y demás destinados a las actualizaciones disciplinares que correspondan. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? No, perfectamente, profesor. Bueno, cualquier cosa me van deteniendo. Sí, sí. Entonces, tenemos que detectar fuentes, localizarlas en bibliotecas físicas, en bibliotecas electrónicas, en otros lugares donde ésta se encuentre, y entonces datos de primera mano, como vimos, libros, trabajos en las conferencias, seminarios, tesis, disertaciones, actas de congresos, antologías. Bien, en nuestro caso siempre hablamos de fuentes primarias escritas. Entonces, un documento de este tipo contiene información original de quien la investigó, la elaboró, y por supuesto con el rigor y el lenguaje de la ciencia, o sea, no está hecha en vacío, sino que tiene un rigor y un lenguaje propio de quienes elaboran el mismo para una comunidad de pares. Muy bien, podemos encontrarnos entonces con también mecanismos de facilitación de acceso a la fuente primaria, como son los resúmenes de jurisprudencia tienen esa función, ¿no? Cuando uno busca jurisprudencia va a encontrar el resumen de la misma, que nos va a facilitar luego el ingreso a la fuente primaria. Muy bien, también sería interesante que podamos detectar o aclarar, para ser más precisos, marcos conceptuales, ¿sí? O sea, algún concepto que merece ser detectado y aclarado, o sea, dentro de la revisión de literatura, existe lo que se denomina no solo las teorías y lo que se está discutiendo hoy en día, investigando adentro de la disciplina, sino también los conceptos, ¿sí? Los conceptos que nos ayuden entonces a interpretar esta situación bajo entonces este marco. Y es interesante poder detectar o tener un buen marco conceptual, porque tiene relación con qué representa un hecho, una representación mental de un objeto, de un hecho, de una cualidad, de una situación. Entonces, las definiciones, los conceptos y las teorías tienen que estar presentes adentro entonces del marco teórico. Y esto, a medida que ustedes elaboren su pequeño proyecto, van a ver que en algún punto hay que delimitar el concepto, ¿sí? De manera tal que nos ayudemos con definiciones concretas de algún autor. Sí. Perdón, doctor, una pregunta. Tengo una duda. ¿El concepto sería como una idea vaga que nosotros podamos tener acerca de esa investigación, de ese hecho? No, el concepto es una cuestión bastante precisa que tiene que ver con esta suerte de representación. Vos vas a ver que cuando entras a un trabajo de investigación o a un programa de estudios, te dice hecho y acto jurídico, por ejemplo, ¿no? Entonces te va a decir naturaleza jurídica, definición y concepto. A eso apuntamos. Sí. La definición es más precisa, más recortada, suele tener un autor que lo define como tal, y el concepto es algo que lo convierte o lo coloca dentro de una suerte de aproximación
descriptiva, pero de esa naturaleza, de ese objeto, pero con un alcance erudito, ¿no? Claro, perfecto. Vamos a poner, un segundo, Sí. siempre muy, muy bueno consultar el análisis de términos en el diccionario de la lengua, que nos da una buena... aquí tenemos el marco conceptual. Después en el material de la asignatura hay un tratamiento específico sobre qué es el concepto, pero vamos a decir que es una idea en la que se concibe una forma del entendimiento o una representación mental asociada a un significante lingüístico, ¿sí? ¿Qué tanta diferencia tiene con la definición? La definición es mucho más precisa y la definición tiene una autoría, ¿sí? La definición de tal autor. Entonces son derecho constitucional para Midón, si bien anda dando vuelta dentro de un cúmulo de constructos más o menos parecidos, no es la misma definición que para Sapsay, no es la misma definición que para Esmejian, ¿sí? Con lo cual allí entonces la definición es bastante más concreta. Vamos a poner un segundo. Aquí tenemos más o menos lo que te estaba comentando. Fíjate, el diccionario de la lengua nos dice que la definición es una idea en la que se concibe o se forma el entendimiento, es una sentencia con agudeza, es un aspecto, calidad o título, ¿sí? Perdón, acá estamos en la idea de una proposición que va a exponer con claridad y exactitud de ese concepto, como verás es más refinado, proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial, ¿sí? Entonces, esta la claridad, la exactitud y los caracteres tanto genéricos como diferenciales de algo material o inmaterial, tiene que ver entonces con la definición, ¿sí? Que es mucho más precisa. Por lo tanto, de este concepto, después podemos hacer aportes a la definición, pero normalmente nosotros tenemos una cantidad de manejos, de términos, que no los tenemos, porque la verdad que no podríamos circular, la vida se haría horrorosa si tuviéramos que conceptualizar casi todo lo que manejamos. Tenemos una vaga idea, pero si se habla de, por ejemplo, aborto, bueno, ¿qué es el aborto? Y tenemos que entrar allí a un marco específico, ¿no? Porque, bueno, ¿de qué aborto estamos hablando? En los términos de la investigación, ¿sí? Bueno, del aborto inducido, del aborto espontáneo, del aborto... O sea, hay toda una serie, no se puede hablar con generalidades porque le quita enfoque, ¿sí? Entonces tenemos que conceptualizar y recortar. Si hablamos de conceptos ideológicos, neoconservadurismo, bueno, el neoconservadurismo o neoliberalismo tiene un marco conceptual mucho más sólido, neoconservadurismo, que parte de la idea de qué es el conservadurismo y a qué se denomina neoconservadurismo. No es cuestión de andar vagamente mencionando cosas sin tener un recorte preciso de qué estamos hablando. De la misma forma, podemos aplicarlo a numerosas cuestiones, incluyendo marco conceptual. Uno habla livianamente de vida. Bueno, ¿qué es vida? Y cuando entramos a delimitar el marco conceptual, es bastante complejo delimitar vida. ¿Ustedes pueden delimitarlo fácilmente? Si yo les pregunto rápidamente, sin googlear, sin a qué es la vida, ¿ustedes qué me dicen? Lo que está vivo, ¿qué es la vida? Y bueno, vamos a encontrar con un enorme problema que tiene hasta un corte filosófico, ético y filosófico en algún punto, de qué está vivo y qué no lo está, y cuándo hay vida. Y esto a los efectos de tratar el aborto, vamos a investigar el aborto, y bueno, vamos a tener que entrar a la bioética y ver cuál es el marco conceptual allí y sobre la vida, ¿sí? Uno en general tiende a decir, bueno, sí, la vida es, o puede definirlo por su opuesto, que no tiene vida, una piedra, un metal, bárbaro, sí, pero ¿qué es la vida? La vida es, entonces si yo no puedo ni comprender qué es la vida, pues voy a tener que recortar el marco conceptual, porque estoy hablando en ciencia, no estoy hablando con el tío, ¿sí? O con mi amigo. Si hacemos el análisis concreto del marco, definiciones y conceptos, bueno, nos encontramos con una enorme complejidad. Y si el investigador está estudiando el derecho a la vida, le preguntan qué es la vida, y dice, la vida es muy sencillo, es la vida, lo que está vivo, lo que crece. No sé, empiezan a decir cosas por el estilo, ¿no? Entonces le va a decir
lo que crece, sí, lo que crece tiene vida. Me van a decir, bueno, mire, el sol crece, el sol, las estrellas crecen, tienen vida. Bueno, no, entonces lo que se reproduce, ahí nos damos cuenta que no tenemos ni la más pálida idea que es la vida, y después de estudiar durante una semana seguida, podemos tener alguna aproximación a lo que es vida, ¿sí? Y entonces vamos a poder investigar con solvencia el derecho a la vida, que se debatió mucho en el aborto, cuando hay vida. ¿Qué vida? ¿De qué vida estamos hablando? Pues la célula tiene vida, ¿sí? Una célula tiene vida, una célula de nuestro cuerpo tiene vida. ¿Qué vida? Vida humana. Bueno, entonces ya es distinto, que vida humana. Entonces, ¿qué es lo humano? Otro marco conceptual. Se dan cuenta que no es tan sencillo, ¿no? No, pero hablamos de vida humana. Bueno, a ver, entonces, ¿qué es vida humana? Digamos, ¿qué consensos hay? ¿Cuándo comienza su existencia? ¿Qué conceptos jurídicos? ¿Qué conceptos biológicos? Y recién vamos a estar en condiciones de hablar con solvencia. Por suerte, ustedes ni nosotros vamos a tener que hacer este estudio. Vamos a hacer una aproximación lúdica o un ejercicio práctico. Pero esto tiene todas estos niveles de aproximación, de las cuales, como ustedes verán, uno habla con muchísima vaguedad sobre un montón de cosas que supone, que cree, pero lo único que tiene son aproximaciones muy, muy rudimentarias al asunto. Vamos a poner, por ejemplo, acá hay una aproximación que nos dice el diccionario de la lengua sobre qué es vida, bastante interesante, y lo más probable que es que tenga que ver con el punto 2, energía de los seres orgánicos, ¿sí? Energía de los seres orgánicos. Para eso tenemos que también llegar al concepto ser orgánico, ¿no? Que es un ser orgánico. O sea, nada de esto es sencillo, chicos. Si vamos a hacer ciencia, necesitamos precisión, erudición. Después, hablando de pavada, estamos todo el día. Como verán, casi nosotros somos unos hablantes de sonceras todo el tiempo, en general, pero no nosotros y todo el mundo. Alcanzar los niveles científicos implica una altísima precisión en donde digamos, están pocos entrenados y la mayoría de las personas, te diría todas las personas, son enormemente ignorantes en casi todos los temas, salvo en algo que conocen mucho, demasiado, ¿sí? Porque se aproximan desde lo científico. Entonces, como yo les dije, un médico especialista en riñón será un experto en el tema del riñón, pero no lo hagan opinar de cuestiones políticas o sociales, porque puede ser un espanto, ¿sí? Ahora, si ustedes le preguntan, digamos, las células, cómo se entiende, bueno, le va a dar una clase magistral. Ahora, si le ponemos a opinar sobre la cuestión social y la situación de marginalidad de ciertos sectores y demás, va a tener unas opiniones tan horrorosas como las nuestras sobre el riñón, probablemente, porque es una persona que ha estudiado las disciplinas de las ciencias sociales, que discuten o trabajan sobre marcos teóricos muy precisos, y entonces opinando de cuestiones penales, de cuestiones tributarias y demás, que nosotros vamos a profundizar, va a decir grandes obviedades o tonterías o sonceras, como nosotros podemos decir de cualquier otra disciplina científica. Entonces necesitamos aquí precisión, y entonces tiene que haber un marco de conceptos, porque se le pregunta al investigador, bueno, usted está estudiando el derecho a la vida, y la vida, que dentro de la vida es la vida, pero usted está hablando de aborto, entonces se presume que es vida humana, claro, tiene vida la célula, el óvulo tiene vida, o es el óvulo unido a estoy pensando ahora que no tengo la más pálida idea y me tengo que estudiar, a ver, para hablar con más precisión de aborto, qué es interrupción, si es voluntario o involuntaria, cuándo comienza el principio de existencia de la vida humana, qué es vida, no tengo idea de nada, profesor, vuelvo en 2 meses y le contesto. Entonces, esto es lo que suele suceder cuando uno comienza a investigar, ¿sí? Después es fácil, ¿vieron? Para los chantas, para los que no, digamos, las pseudociencias, es toda una tontera, un discurso absurdo, ¿Vieron que están, no sé, dice, hay una energía, les dicen, hay una energía. Energías, bueno, ¿qué es energía? Todo es energía. El átomo en sí es energía. Decían, bueno, hay una energía muy peligrosa acá que estoy detectando. Bueno, no tiene idea ni qué es energía. ¿Tú tienes idea que es una energía? Le preguntan, bueno, una energía es la luz eléctrica, no sé. No tengo idea que es una energía. Bueno, en general, para decir que es una energía hay que empezar a estudiar y delimitar el marco de qué es energía. Sí, por eso Julieta te decía que también tiene recortes de bioética y un recorte filosófico. Todo eso, estudiar todas esas dimensiones, implica tener más o menos un concepto de vida. Claro, perdón, doctor, porque también si vamos al campo de la energía, también se la puede entender, digamos, del punto de vista filosófico también. Y también, digamos, tomando como punto de partida también la vida, porque la vida también tiene cierta energía. Si vamos correcto. Es todo una, digamos, una cadena, ¿no?
Bueno, es un nivel de erudición que necesita lo científico. Por eso, a ver, es más fácil la explicación que da cualquier otro chanta que no sea un científico. Por eso los científicos son quizás muchas veces descalificados porque dicen, no, esto es muy difícil. Dame la tontera, la soncera, la simplificación que dice cualquier chanta, ¿sí? Y a este le voy a creer. Por eso hay tanta creencia ridícula entre la Tierra es plana, que las... ahora hay una que estoy leyendo en las redes, a mí me encanta leer para divertirme, ¿no? Que Chile no existe, dicen en España. Sí, buscala después, buscala. Es una construcción, una gran conspiración. Los chilenos le contestan, ¿viste? De Chile. Hay una gran conspiración mundial sobre Chile. Los terraplanistas andan diciendo. Bueno, podemos estar toda la mañana hablando de estas sonceras, porque lo asombroso, lo mágico, lo sencillo, lo que no requiere pensar demasiado, es muy atractivo. Pues yo resuelvo la realidad rápido y sigo circulando. Y entonces, pero bueno, el tema es darse cuenta, en el ámbito universitario, que el pensamiento complejo, la precisión, la certeza de algo requiere mucha investigación y esfuerzo intelectual. Después las vaguedades, las explicaciones simplonas son las que más atraen a las personas en general, porque nos dan explicaciones rápidas sobre algo sin tener que hacer demasiado esfuerzo. Opino sobre algo y me pongo a leer cualquier tontera, ¿sí? Tengo más o menos una idea formada. Cuando quiero conceptualizar lo más mínimo, no tengo idea. Y esto no pasa a ustedes, pasa a mí, pasa a cualquiera. El concepto de vida, por ejemplo, que dicen, muy sencillo el concepto de vida. Bueno, escriba sobre la vida, por favor, tráigame para la semana que viene una pequeña monografía sobre la vida. ¿Sabe cómo se la traigo? Bueno, cuando voy a escribir, la vida es aquello que vive porque crece y tiene energía y qué sé yo, y no tengo la más pálida idea qué es la vida. Y tengo que ir a buscar los grandes conceptos, las construcciones bioéticas, las explicaciones biológicas, las aproximaciones conceptuales, y después de un mes llego y le digo, mire, profesor, tengo una idea de que la vida, pero si usted me da 6 meses más, por ahí, bueno, entonces uno se dio cuenta del nivel de complejidad que tiene lo científico, que conoce mucho con altísima precisión de algo muy pequeño, a diferencia de la filosofía, a diferencia de otros saberes. Entonces este saber requiere un gran esfuerzo, un gran estudio, una delimitación muy clara de los constructos y de los ámbitos dentro de las definiciones y demás, y poder hacer una lectura holística muchas veces, ¿no? No quedarse con una sola perspectiva. Vamos a poner... Todos sabemos qué es la energía, ¿no? Yo la tengo clarísima. No tengo la más pálida idea qué es la energía. Sin embargo, si ustedes ponen ahora a la tarde algún programa de radio, televisión, ahí van a escuchar expertos en energía. Energías chinas, en metafísicas, energías, y te hablan con una certeza. Allí van a encontrar un montón de parapsicólogos que saben mucho de energía. La energía, fíjense, entramos a la RAE nada más, capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo y que se mide en julios, ¿sí? Bueno, qué sé yo. Ya empezamos porque no tengo idea qué es un julio. Lo había estudiado en física alguna vez en quinto año del secundario, en el año 1983. Me quedó lejano, esto de los julios, no sé, algo así. Energía procedente de fuentes distintas, carbón, petróleo, energía atómica, energía nuclear, energía mínima necesaria para ionizar una molécula de un átomo. Bueno, en física, la existente en un medio físico causada por ondas electromagnéticas mediante las cuales se propaga el desplazamiento de la materia. Bueno, no tengo la más pálida idea que es una energía. Para mí lo más próximo que tengo de energía es el enchufe de 220 de mi casa y con la que me levanto a la mañana después de desayunar. Pero no tengo idea, si me dicen delimita, a ver, haga un marco conceptual de qué es energía, y no tengo ni idea. Bueno, fíjense lo complejo. Entonces, es más fácil decir cualquier tontera, ¿no? Hay una energía en esta casa muy pesada que estoy percibiendo. Hay una energía... una mala vibra. ¿No escucharon estos chantas que hablan de las vibras? Hay una vibra acá que estoy... Una mala vibra. Bueno, que primero que es una vibra. Defina vibra. Bueno, no tengo idea. No existe eso. Hay una mala energía. O sea, las energías tienen niveles éticos, ¿vieron? Para estos chantas. Con lo cual las energías se despiertan, buenas o malas, digamos. Hay energías que tienen voluntad propia para causar daño y otras que son benevolentes con la persona. Bueno, este es un nivel, cuando uno empieza a hacer el análisis de términos, es un nivel de soncera. Define la energía por las buenas y las malas ondas. Las malas ondas, claro, viste que la energía tiene, por eso te digo, lo bueno y lo malo en general tiene que ver con niveles éticos. Entonces las energías se ve que son seres. Pero bueno, si yo digo el ser, tampoco tengo muy claro qué es el ser. ¿Qué es un ser? Un ser es un ser. Facilísimo. Bueno, un segundo, ¿no? Entonces, la idea con estos ejemplos que quiero aportarles, que de esta materia nos tenemos que ir humildes, nos tenemos que ir humildes en la idea de lo poco que sabemos,
lo poquísimo que conocemos, con alta precisión. Y la investigación científica es esto. Por eso, en general, nos gustan las explicaciones o mágicas o simples o sencillas o ridículas. Exactamente, Julieta iba a decir lo mismo. Lo único que sabemos es que casi no conocemos nada, ¿sí? Esa es la primera aproximación, ¿sí? Allí Santo Tomás decía algo como: si me preguntan qué es el tiempo, claramente tengo idea qué es el tiempo. Si me preguntan que explique escrito de manera clara y concreta qué es el tiempo, no tengo la más pálida idea qué es el tiempo. Y bueno, no sé, no tenemos ni idea qué es el tiempo. El tiempo dentro de la física es un tema muy complejo para realmente hablarlo. El tiempo es eso que transcurre, ¿a dónde? ¿En qué? Entonces, tenemos que hacer el recorte con precisión, con erudición, de este marco. Fíjense que es tiempo, ¿no? Aquí nos aproximamos. Y esto que el diccionario de la lengua es... no es lo mismo decir el amor en los tiempos de cólera que el tiempo que tarda un átomo de tal cosa, ¿sí? Bueno, la definición de tiempo es interminable adentro de la definición, perdón, el marco, a ver, ¿dónde estoy acá? Para la palabra tiempo, adentro, miren lo que es en la lengua española. No me deja, porque dice que tiene 7000 caracteres. Vamos a cortarlo en 2. Un segundo, a ver si me deja ahora. No, es tan grande el vocablo tiempo que no me lo deja poner en el chat. Bueno, les dejo la entrada al diccionario. Ahí tienen la entrada de tiempo en el diccionario, si quieren búsquenla ustedes, pero les leo algo. Duración de las cosas sujeta a mudanza. Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Parte de una secuencia de sucesos. Época actual en la que vive o sucede algo. Oportunidad o ocasión o coyuntura para hacer algo. Bueno, y después otras consideraciones: tiempo compuesto, tiempo crudo, tiempo de reverberación, tiempo geológico, tiempo relativo, tiempo siderio, tiempo simple. Bueno, tiempo, ¿no? Qué difícil. Uno dice: la mañana levántese, qué tiempo loco. Bueno, uno sabe a qué tiempo está refiriendo, ¿no? Está refiriendo a el tiempo en relación a las disciplinas de la ciencia de la atmósfera, ¿no? Si va a llover, no va a llover. Otro dice cómo pasa el tiempo. Y cuando yo pongo el transcurso del tiempo en los actos procesales, bueno, tengo que delimitar allí, si voy a hacer una investigación en esto, la importancia del tiempo en las declaraciones o las manifestaciones de última voluntad. O sea, cuando voy recortando términos, me doy cuenta que necesito un nivel de algunos conceptos, no todos los conceptos, pero hay algunos conceptos en cada investigación, 2, 3, 1, 4, 5, que van a necesitar una especial aclaración conceptual, ¿sí? Un recorte para decir: a los efectos de este trabajo entendemos por aborto, ¿sí? Entendemos por neoconservadurismo, entendemos por ciencia del derecho constitucional, entendemos por acto jurídico. Todo este análisis de términos y demás, y de tecnicismos, implica conocer el objeto en profundidad. Por lo tanto, algunos términos vamos a tener que analizar, ¿sí? Normalmente 1, 2, 3 términos hay que aclararlos, ¿sí? Bien. Este es el marco conceptual, entonces. Adentro de un marco teórico hay un marco de conceptos, hay, por supuesto, están presentes menciones al material de novedad, ¿sí? A los autores, y allí detectar los cuerpos de teoría. Vimos la diferencia, ¿sí? Entre conjetura, teoría, hipótesis. Eso lo vimos ya, ¿no? Sí. Vimos eso, pero no sé si las diferencias. Sí, no, entonces lo vimos. No, ya lo... ¿qué es una teoría? ¿Cuándo se llega a una teoría? Digamos, uno tiene aproximaciones que son conjeturales o hipotéticas. Las teorías, como dijimos, no abundan, son muy pocas, y uno en un marco teórico también tiene que conocer la teoría. Si uno está hablando de derecho penal, pues hay una teoría que es la teoría del delito adentro del derecho penal. Entonces uno no puede, ponerse simpáticamente a escribir sin conocer la teoría del delito. Entonces le va a decir a alguien: pero escúcheme, el marco teórico básico es la teoría del delito, de consenso, una acción típica, antijurídica y culpable. ¿Y eso dónde se estudia? Bueno, mire, hace 200 años, los alemanes, los italianos, la academia, desde Beccaria en adelante, empezó a delimitar un marco teórico muy sólido en el derecho, se llama teoría del delito. Usted no puede escribir 2 palabras de delito si no conoce la teoría, salvo que quiera decir sonceras. Profe, Sí, Federico. No encuentro nada anotado eso de la teoría. Bueno, ahora te hago una pequeña aproximación del tema. No anoté, pero...
Son distintos niveles de aproximación al conocimiento, desde marcos que son digamos, más vagos e imprecisos, que hasta llegar al campo de lo teórico. Entonces allí nos vamos a encontrar con ciertos niveles que tienen que ver con conjeturas, que son las más vagas, hipótesis, teoría y ley científica. La más alta es la ley científica. La ley científica allí ya ha resistido todos los intentos de refutación. Hay poquísimas leyes científicas. En general, los marcos teóricos, las teorías son ideas más o menos completas de cómo funciona el universo o la realidad, ¿sí? O alguna de sus partes. Un modelo del universo, allí hay varias definiciones de teorías. Hay una muy sencilla y elegante, que es la de Hawking, en Breve Historia del Tiempo, Stephen Hawking, el físico, que dice que una teoría es un modelo del universo o de alguna de sus partes. O sea, una teoría es una afirmación en este sentido de cómo funciona la naturaleza, en este caso, en el caso de Hawking, ¿no? Kerlinger habla de también una aproximación a un conjunto de conjeturas interrelacionadas, con el propósito de explicar o predecir fenómenos. Bueno, en general vamos a decir que una teoría es un conjunto de evidencias, de observaciones sobre un fenómeno en particular, de manera sistemática, de manera rigurosa. Y allí, llegar a la teoría, al nivel teórico, es ciertamente complejo. O sea, tenemos muy pocas teorías, casi ninguna leyes, muchísimas conjeturas, algunas hipótesis. Perdón, doctor, disculpe. Sí. ¿Podría repetirme la última, el conjunto de evidencias? ¿Puede ser? Esta es una que se aproxima Sí. a una buena, que es un conjunto de evidencias, de observaciones de un fenómeno de forma organizada y sistemática. Pero van a encontrar muchos hoy en día que hay, en Sociedad del Conocimiento ponemos teoría científica y nos vamos a encontrar con esto. A ver, en teoría hay varios, en ciencia hay varios niveles, hay por lo menos 4 niveles básicos. La aproximación más vaga es una conjetura, ¿sí? La que sigue, por ejemplo, conjeturamos, bueno, es una cierta aproximación pero muy vaga, ¿sí? Allí después de la conjetura pasamos a la hipótesis. Luego estamos en el marco de las teorías y por último la ley científica. Bueno, leyes hay contadas con los dedos de las manos, ¿sí? En cada disciplina. Teorías también, muy poquitas. Conjeturas, hipótesis, muchas para investigar, ¿sí? Normalmente, como yo les dije alguna vez, y si no se los reitero ahora, utilizamos mal el vocablo teoría. Si ustedes buscan los medios de comunicación o el lenguaje hablado, todo el mundo tiene una teoría, ¿sí? Que en realidad la teoría es propia de una aproximación a la realidad que han hecho muy pocas personas, con precisión. En general lo que tenemos son hipótesis, no teorías. Se confunde teoría con hipótesis. Yo tengo una hipótesis de cómo lo mataron a tal, ¿sí? Que es lo que tienen los investigadores. Supuestos, afirmaciones supuestas de qué sucedió. Tener una teoría es de un nivel ya de complejidad en cuanto a una cantidad de evidencias, de funcionamiento, de modelos, de cómo algo es, ¿sí? O cómo algo funciona. Y esto es muy, muy, muy recortado. Las teorías no abundan en la ciencia. Pero nosotros en el lenguaje hablado tenemos teorías sobre todo. En general nos estamos afirmando mal, pero bueno, en la mesa de café, en el buffet, teorizamos sobre cualquier cosa y eso no es una teoría, es una mera conjetura o quizás una hipótesis. Teoría, siempre, ¿viste? Cuando alguien te dice, yo tengo una teoría, si vos tenés una teoría me rindo a tus pies, porque en la comunidad científica estaríamos muy contentos de recibir una teoría nueva, pero no tenés una teoría, tenés una vaga conjetura de algo, de cómo funciona algo. Pero bueno, es muy común escuchar, inclusive hay gente formada hablando de teorías así con una liviandad absoluta, ¿no? Tienen teorías. Bueno, las teorías son poquísimas en el derecho, son contadas con los dedos de la mano, y van a encontrar una teoría de la persona, una teoría de la responsabilidad civil, una teoría del delito, alguna teoría del derecho constitucional, y no mucho más, no, las teorías no abundan. Ahora, si yo estoy estudiando, o estoy afirmándome en una investigación penal, una cuestión penal, no puedo conocer la teoría del delito. Si estoy estudiando obligaciones, no puedo conocer la teoría de responsabilidad civil, porque hay un cuerpo de teorías que nos informan sobre este conjunto de conocimientos interrelacionados, sistemáticos, que la ciencia reconoce como tal, reconoce como nivel teórico. Entonces allí, en el marco teórico, tiene que estar, o se tiene que hablar sobre la teoría. Si yo hablo de cuestiones penales, pues tengo que conocer la teoría del delito y hablar en los términos de la teoría del delito. No puedo apartarme de hablar de tipo penal, injusto penal, tratamiento penal, o han visto penal, o verán penal. Bueno, el derecho penal es un ámbito teórico muy, muy sólido, muy preciso, ¿sí? ¿Qué es culpabilidad? ¿Qué es reproche? ¿Qué es injusto penal? ¿Qué es tipo?
¿Qué es antijuricidad? Todo eso, se supone que si yo voy a escribir sobre en una investigación sobre cuestiones penales, va de suyo que tengo que montarme en la teoría del derecho penal. No puedo sacar la guitarra y empezar a hablar de cualquier cosa, porque me van a decir, pero usted, escúcheme, usted está expulsado de la comunidad académica, no conoce ni la teoría del derecho penal, ¿cómo osa hablar de derecho penal? Vaya a escribir a la revista Barrial de Almagro, que va a ser muy bien recibido su artículo, ¿sí? Una que recibo yo acá en el barrio. Pero aquí en el mundo académico usted está echado de una patada, porque no tiene idea de nada. Entonces, su artículo presuntamente científico en la revista Somos Valvanera va a ser muy bien recibida. En la revista Argentina de Derecho Penal usted está echado escobazo porque no tiene idea de nada, ¿sí? Vaya a sanatear a otro lado. Entonces, cada uno conoce su ámbito teórico, disciplinar. Hay una teoría o una aproximación, un marco teórico para comenzar a discutir en el lenguaje de la ciencia, ¿sí? Y esto, que yo se los aproximo desde lo jurídico, tiene otro campo para todas y cada una de las disciplinas. Ahora, las teorías no abundan, son escasas. Y las leyes en ciencia son aquellas que han resistido todos los intentos posibles de refutación. Recuerden que la ciencia es una actividad siempre en desarrollo y todos sus conocimientos pueden ser refutables, ¿no? Si no podrían refutarse, si no pudieran criticarse, si no sería religión, sería otra cosa, ¿no? Todos los contenidos digamos, los ámbitos científicos merecen discusión, crítica y eventual refutación. Bueno, la teoría de la gravedad es una de estas que resiste todo intento de refutación, ¿no? En general, bueno, hay todo un marco allí, inclusive un marco experimental que nosotros podemos hacer arrojando un objeto ahora mismo hacia arriba y, bueno, mejor que si no es muy pesado lo esquivemos, pues se nos va a venir encima por una fuerza que nos va a lastimar. De la misma manera, si nos queremos arrojar del balcón, ¿no? Del piso tal, bueno, probablemente perdamos la vida. Hay toda una serie de aproximaciones a esta cuestión que han resistido todos los intentos de refutación y por eso se la blinda como ley científica, ley de la gravedad. Hay muy pocas leyes, leyes en la mecánica de los fluidos, leyes de la física, algunas pocas leyes en la economía, la ley de la oferta y la demanda es una, ceteris paribus funciona de esa manera, ¿no? Pero las leyes científicas, como les digo, son ya, si las teorías se escasean, las leyes son realmente prácticamente digamos, un enorme hallazgo adentro del conocimiento científico. O sea, aquello que resiste todo intento o ha resistido todo intento de ser refutado por la comunidad científica y llega un momento que dice, bueno, esto es una ley científica. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Nosotros cuando escribimos, bueno, conjeturamos, hipotetizamos y nos montamos sobre las teorías. Tenemos que conocer la teoría. La teoría que por lo menos una o más teorías, a veces con una es más que suficiente, si que hay una completa, la debemos conocer en nuestro ámbito y a eso apunta también el marco teórico, ¿sí? A llevar el discurso, a articularlo, a ventilarlo y a discutirlo en el marco de las teorías existentes. Bueno, todo esto tiene el marco teórico. Nosotros, como vamos a hacer un proyecto, lo único que vamos a hacer es un pequeñísimo recorte de marco teórico, una cosa muy sencillita, que nos más o menos contextualice en lo que vamos a estudiar cuando hagamos el ejercicio práctico. Entonces, ¿cuál es la finalidad de un marco teórico? Bueno, situar el problema. Recuerden, yo detecto un problema, hago su planteo, sitúo este problema en un marco teórico, o sea, dentro de un conjunto de saberes, de conocimientos, que nos permite orientar la búsqueda, que nos afirma en un marco de conceptos y de términos, que le otorga a una investigación un marco coherente, un marco coordinado de conceptos y proposiciones científicas, no es cualquier cosa. Bien. Bueno, entonces allí el marco teórico suele contener, ya les digo, una revisión de literatura, algún marco conceptual y, por supuesto, todas las cuestiones que hacen a los aspectos teóricos, por lo menos a la detección de por lo menos una o más teorías que se aproximan al objeto de estudio de nuestra investigación. ¿Qué respuestas debe brindar un marco teórico? Bueno, la primera respuesta que debe brindar un marco teórico es la siguiente, la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué se sabe o se conoce de la cuestión, ¿sí? Actualmente o a la fecha? ¿Qué se sabe o se conoce? ¿Sí? Esa es la respuesta que debe brindar un marco teórico. O sea, ¿qué antecedentes existen? ¿Cuáles son las teorías que existen? O sea, si existe una teoría desarrollada que se aplica a nuestro problema, si existe más de una teoría desarrollada, ¿qué se está diciendo, qué se está discutiendo actualmente? O sea, yo no puedo partir hablando de, aborto no punible en Argentina, desconociendo los estudios del aborto en los últimos 10 años.
porque a mí se me ocurre, soy un libre pensador. Tengo que comenzar bien, revisando sobre qué antecedentes existen en la legislación, en la jurisprudencia, el fallo FAL. ¿Usted leyó el fallo FAL? No, ¿para qué? No, ¿cómo? Es una investigación jurídica en Argentina sobre aborto y no tiene idea del fallo FAL. ¿De qué? ¿Qué fallo FAL? ¿Qué es el fallo FAL? Bueno, el fallo FAL es el que abrió el aborto no punible por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ah, bueno, no tengo ni idea, ni aproximado, ni conozco los antecedentes de marco teórico. ¿Sí? Usted estudió los últimos papers sobre aborto, las últimas cuestiones que tratan la problemática en el derecho penal, en la bioética, no tengo ni idea. Bueno, vaya y estudie y traiga en el marco teórico qué se sabe o se conoce hoy, ¿sí? 2021, 23 del 9 a las 10:28, más o menos sobre la cuestión. Póngame en autos, indíquele a la comunidad de sus pares que usted conoce de qué está hablando, conoce cuáles son los antecedentes, sabe lo que se está diciendo hoy en día. Si usted va a hacer un aporte con su investigación, pues lo primero que tiene que demostrar es que conoce, ¿sí? Cuáles son las novedades, qué se está debatiendo, qué antecedentes existen, cuáles son las teorías, cuáles son los fallos, la jurisprudencia, la doctrina sobre el tema. Saco la guitarra y empiezo a escribir. Bien. Bueno, ¿se entiende esto más o menos? ¿A dónde vamos? Sí, se entiende. Bien. Que no asuste porque después vamos a hacer un ejercicio. Usted tiene que tener el marco Sí, se conceptual. entiende. ¿De qué estamos hablando? Gracias. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Esto para sacarnos la idea de que se puede uno aventurar al conocimiento científico así porque sí, ¿no? La tarea del conocimiento científico necesita actualizar los saberes, saber qué se está discutiendo actualmente, si no, no sirve ese tipo de investigación. ¿Qué ideas existen? Si son más sólidas, si son más vagas, cuáles son las teorías. Bueno, a partir de ahí yo puedo hacer mi aporte, pero primero tengo que demostrar que yo conozco y puedo responder a lo que se sabe o se conoce de la cuestión actualmente, ¿sí? Por lo menos de manera discreta, de manera sucinta, de que yo conozco, he leído, he estudiado, he trabajado, estoy al día en los conceptos, en las novedades, en los aspectos teóricos. Bueno, hacemos un cortecito, ¿les parece? Ya me estoy quedando sin voz. Hacemos un cortecito y volvemos en un ratito. Sí, profesor. Bárbaro.
la cuestión de lo no. Bueno, el diseño de la investigación implica una serie de preguntas. El diseño es una especie de plan estratégico, son pasos que vamos a seguir para obtener datos, para analizar los datos y la información que colectemos, que recopilemos, el análisis de la información recopilada y en base a la hipótesis. La clase que viene vamos a hacer una clase entera de hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Bien, cuando vamos a diseñar la investigación, entonces, bueno, lo primero es saber qué tipo de investigación, ¿no? Experimental o no experimental. Ya sabemos que la investigación en el derecho es típicamente no experimental, ¿no? El experimento, como vimos, es prácticamente, por cuestiones éticas, prácticamente imposible de ser llevado adelante en el terreno de las ciencias sociales y humanas, ¿no? Por lo tanto, la cuestión de lo no experimental es sumamente importante. Bueno, después vamos a ver si es información, el grado de abstracción, ¿no? Si vamos a hacer investigación básica o investigación aplicada. La básica es aquella investigación que busca aumentar el cuerpo de teorías, o sea, busca acrecentar los conocimientos. Y la investigación aplicada es la que intenta resolver problemas prácticos. Depende de siempre la aplicada de los descubrimientos y los avances de la investigación básica. Por ejemplo, sí. ¿La básica cuál es? La básica busca, digamos, como su nombre lo indica, acrecentar los conocimientos disponibles, aumentar las teorías. Y la aplicada es la que resuelve estos problemas en el mundo práctico, ¿no? Desde el punto de vista teórico, pero en el mundo práctico. Depende, por supuesto, siempre las aplicaciones de los descubrimientos y avances de la investigación básica. Un ejemplo interesante y ciertamente bastante anecdótico en la ciencia es el rayo láser. Cuando se hacen los primeros desarrollos y se puede concentrar y manipular con esta emisión de rayos láser, que es, vamos a poner, esto es un láser, ¿no? Poner aquí para que vean la diferencia rápidamente. Perdón, esto es otra cosa. Esto quiero ponerles. Me copio cualquier cosa. Bueno, esto es el láser, ¿no? Es un acrónimo de Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation. Luz amplificada por emisión de radiación. Bueno, es un desarrollo utilizando la mecánica cuántica, ¿no? O es un efecto de la mecánica cuántica. Para generar este haz de luz coherente, ¿sí? O sea, la capacidad de este estado de luz de permanecer en cierto tamaño y en cierto ámbito. Bueno, cuando allí aparecen los marcos teóricos y demás del por qué y cómo funciona utilizando los conocimientos básicos de mecánica cuántica para generar este haz de luz, una de las primeras cosas que se preguntaron es si tenía alguna aplicación, para qué servía, ¿no? No sé, lo que sigue usando los elementos teóricos de mecánica, de física y de mecánica cuántica, se pudo controlar un haz de luz de manera de amplificarlo y recortarlo. Claro, y lo primero que se preguntaron es ¿para qué servirá esto? Bueno, la pregunta es hoy, la respuesta sería ¿para qué nos sirve un rayo láser, ¿no? El láser está presente en todos los aspectos prácticos de nuestra vida, para medir, para pesar, Cristian, abriste el micrófono. Profesor, disculpe que lo corte. Sí. Me voy a retirar de la clase porque tengo un tema laboral. Tranquilo, queda grabada, ¿sabes? Perfecto, muchas gracias, señora, por avisarme. La idea es, entonces, fíjense las enormes aplicaciones, los miles de problemas prácticos o cientos de miles de problemas prácticos que ha resuelto, algo que simplemente era un marco teórico dentro de la física, especialmente dentro del estudio de la luz y las radiaciones, que en un momento se pudo concentrar un haz de luz de forma coherente y amplificada, y hoy en día sirve para cualquier cosa, ¿no? Desde elementos de corte, desde cirugías de altísima precisión, desde las lectoras de DVD o de CD, hasta no sé, un elemento de medición o de corte de una herramienta, o sea, ¿cómo se denomina en la cirugía? Perdón. Los elementos de corte, bueno, se utilizan para las operaciones quirúrgicas y también para... bisturí, gracias. A modo de bisturí, pero gracias, Yona. Pero para con muchísima mayor precisión, donde allí el pulso y la precisión de lo humano no llega. Bueno,
todos conocemos, ¿no? Estas cosas livianas que nos dicen, me operaron de la vista con láser. Bueno, operaciones, intervenciones quirúrgicas, mediciones, telemetrías, herramientas de todo tipo. Bueno, el láser tiene aplicaciones infinitas. Estas aplicaciones llegan luego de desarrollos que buscaron acrecentar conocimientos en base a cuerpos teóricos sobre el estudio de ciertas mecánicas y ciertas cuestiones de la física con la luz. De allí llegamos a las aplicaciones, ¿entienden? Entonces, el grado de abstracción va desde lo básico a lo aplicado. Bueno, después vamos a ver qué nivel o tipo de estudio vamos a realizar. Hay 3 niveles, básicamente. Perdón, profe. Sí. En el marco teórico que da respuestas, solo pusimos qué se sabe o qué se conoce, o faltan una. No, esa es la respuesta más rápida, más sencilla para delimitar el marco teórico. ¿Qué se sabe o qué se conoce sobre determinada cuestión a hoy, a la fecha? ¿Sí? Esa sería un poco la respuesta del marco teórico. Pero si querés ampliar, son qué antecedentes existen sobre la cuestión, si hay o existe una o más teorías desarrolladas que se aplican al problema, cuáles son las conjeturas o las hipótesis también sobre la temática, si existe más de una teoría, puede ser que haya una teoría desarrollada o varias teorías que se aplican. Bueno, y la pregunta que se debe responder es así en genérico, ¿no? ¿Qué se sabe o se conoce sobre el problema que estoy abordando? Bueno, en cuanto a niveles de investigación, son distintas profundizaciones. Perdón, profesor, una pregunta, Sí. discúlpeme. Y de acuerdo a eso, a esa pregunta, ¿qué se sabe, qué se conoce, que sería el marco teórico? Empezaríamos todo el estudio y el desglose de la investigación científica, ¿no? Y es una parte muy importante de la investigación, pero muy importante. Como bien vos decís, es, digamos, de las investigaciones, cuando uno toma un trabajo de investigación, el marco teórico es un área muy importante. Te diría que en muchos casos es de las más extensas de un trabajo de investigación, ¿sí? Poner al día los conocimientos teóricos, responder, dialogar, informar sobre qué se sabe o se conoce sobre la cuestión, ¿sí? Perfecto, profesor, gracias. Esa es un poco una aproximación, allí ya comienza en la parte más dura de la investigación. Claro. Gracias, profesor. No, por favor. Vamos con los niveles de investigación. En general, hay 3 o 4 niveles, depende del autor. El primer nivel suele ser el nivel descriptivo, que es un aspecto de aproximación a la realidad que busca, digamos, describir en este sentido algo que se observa o se estudia, pero no pasa más allá de la mera descripción, ¿sí? A estos estudios se los denomina niveles descriptivos. El segundo nivel, allí tenemos el nivel clasificatorio. Nivel clasificatorio es una vez que se describe algo, bueno, normalmente se lo clasifica, es un segundo nivel de estadio de la investigación. Consiste en agrupar ciertos objetos dentro de un conjunto. Cuando ustedes estudian una cuestión van a ver que dice descripción de la problemática a tratar, clasificación. Entonces van a tener distintas clasificaciones. Cuando estudian obligaciones van a ver que los van a plagar de clasificaciones. En derecho civil también, ¿sí? Hay niveles clasificatorios. Y entonces le van a decir clasifique tal cosa, según qué autor. O sea, la clasificación es categorizar algo, agruparlo dentro de un conjunto, ¿no? Allí hay algo interesante con digamos, hay una enfermedad oncológica que se llama linfoma. Y uno de los más conocidos, que ustedes lo habrán escuchado cada tanto, es el linfoma de Hodgkin. No sé si lo escucharon mencionar. Pero cada tanto aparece, es una enfermedad oncológica bastante conocida. Bueno, ¿qué hacía este hombre, Hodgkin? Por eso tiene esa denominación. Lo primero que hizo fue describir a los pacientes. Describía lo que veía. Y que veía ciertos síntomas comunes para todos, y describió una enfermedad. Esa descripción, eso es valiosísimo describir, todos estos niveles son muy valiosos. Esta descripción sirvió para orientar a otros. Decían, che, pero mira que hay un tal Hodgkin que describió que las personas que tienen este tipo de síntomas y presentan este tipo de evolución tienen una enfermedad concreta, es una descripción. ¿Y quién lo hizo? Un tal Hodgkin, tráelo a ver. Ah, sí, este Hodgkin parece que tenía razón, le está agarrando algo de lo que dijo Hodgkin, se está enfermando con algo de lo que dijo este Hodgkin. Años después, el pobre Hodgkin no podía hacer otra cosa, ver cómo los pacientes se morían, pero sin embargo, fue muy importante describirla. Lo primero que uno hace es describir algo, ¿no? Si no, ¿cómo toma noticia de qué sucede? La descripción. Entonces, en algún momento, los científicos comienzan a describir algo que están observando. Luego,
cuando ya tienen una idea de digamos, cómo se aproxima a la realidad esta cuestión, comienzan las clasificaciones, ¿no? Y allí las clasificaciones consisten en agruparlos, como les dije, en distintos conjuntos. Y entonces allí estaba la enfermedad de Hopkins y de no Hopkins, ¿no? Que se le parecía, pero no era exactamente la misma. Empezaron a clasificarla. Y después empezaron a subclasificarlas en más de 35 o 30 y pico hoy de parecidos, enfermedades parecidas, similares, que se congloban adentro de la enfermedad en general y luego tienen entonces estos niveles clasificatorios. Y cuando uno enferma o demás, hay un diagnóstico que dice probable tal cosa, ¿sí? Dentro del nivel clasificatorio de tal. Hipertenso, grado 1, grado 2, qué sé yo, cardíaco, tal cosa. Bueno, describir y clasificar después, para saber a dónde estamos parados. ¿Usted qué es? Soy diabético tipo 2. Bueno, primero alguien describió la diabetes, ¿no? No podía ser nada más que ver cómo las personas se morían, pero había una cuestión de alta cantidad de glucosa en sangre, personas que no se orinaban mucho, perdían la sensibilidad en las extremidades, tenían problemas de vista, bueno, todo lo que sabemos. Bueno, alguien dijo, che, y esto, lo que les pasa a todo esto que se será una enfermedad, una descripción, será diabetes, ¿sí? Después empezaron a clasificarlas. ¿Son todas iguales las diabetes? No. Hay tipo 1 y hay tipo 2. Ah, entonces el tratamiento va a ser distinto. Es dentro de la diabetes, descrita como diabetes, pero clasificada como tipo 2. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Es claro? ¿Sí? Primero, si no describo, no puedo clasificar. El nivel clasificatorio llega después de describir algo. Por supuesto, para después explicar, para profundizar, entramos a lo que se denomina nivel exploratorio. El nivel exploratorio implica documentar lo que se va a analizar y lo que se va a planificar, ¿sí? Allí entonces nos ingresamos al nivel de la exploración, de nuevas fronteras, nuevas dimensiones, mayores profundidades en la investigación. Y por último, el más profundo, que es el nivel de investigación explicativo, que intenta responder el por qué. Es un nivel que trata de dar cuenta de la realidad, trata de explicar las causas de los fenómenos. También conocer esto nos ayuda a entender en qué nivel se encuentra la ciencia con determinadas respuestas, ¿sí? La ciencia no tiene respuesta a todos los por qué. Tiene en algunos casos descripciones, en otras esas descripciones han sido clasificadas, se está explorando y dar la explicación del por qué. Bueno, muchas cosas sabemos el por qué, de por qué suceden y muchísimas otras no. Eso no quiere decir que la ciencia falle en ese sentido, sino que simplemente está explorando, buscando una explicación. Que no tenga explicación, recuerden, no quiere decir que sea sobrenatural, mágico o vaya a saber qué. En general, a lo largo de toda la historia de la humanidad, los sucesos que no tenían explicación eran casi siempre considerados sobrenaturales. Bueno, no tenía explicación el rayo, no tenía explicación el trueno, no tenía explicación el día y la noche, no tenía explicación prácticamente nada, y todo era atribuido a la magia, a la deidad, a la superchería, los cometas, todo tenía una explicación de ese tipo porque, bueno, es más fácil, como les dije, recurrir a la simpleza o a la magia o a los dogmas o a las religiones para explicar fenómenos, que está muy bien, pero la ciencia no se contenta con eso, y entonces que no tenga explicación, casi nada en toda la historia de la humanidad que no tenía explicación, en algún momento cuando la encontró, nada de ello resultó ni mágico, ni sobrenatural, ni las explicaciones que se pensaban, ¿sí? Simplemente no se conoce, hay cosas que no tienen respuesta porque no la tienen todavía. Está descrito el fenómeno, pero no se conoce qué corno pasa. O sea, los últimos años en el terreno de la física se descubrió algo que se llama materia oscura en el universo, ¿no? Yo no sé cómo lo pueden saber ustedes por divulgación. Ahora, a nivel explicativo, ¿qué es la materia oscura? No tenemos ni idea. Por lo menos sé que la comunidad científica no tiene todavía, tiene vaguedades, está explorando qué es la materia oscura. Ahora, la materia oscura no es algo de la guerra de la galaxia, de Darth Vader o del mundo del oculto. Es algo que se empezó a explorar y no se consigue explicar todavía. Faltarán 10 años, 100 años, 1000 años para encontrarle una explicación. Ahora, eso no da derecho a que sea algo mágico, ¿sí? O algo sobrenatural, o algo. Simplemente es algo que no llegó al nivel explicativo, pero sí ya se puede describir con bastante coherencia, sí ya se puede explorar como un campo propio, el de la materia oscura, buscando explicar, y en algún momento se irán encontrando las explicaciones. Entonces, son distintos niveles según cómo está avanzando la ciencia. Estaba escuchando el otro día a un experto, 2 o 3 días en la radio, decían que la enfermedad de Alzheimer fue descrita por primera vez a principios del siglo XX. Y está el caso cero, ¿sí? El de una persona que se le sabe el nombre, el apellido y demás, que fue internada en una institución neuropsiquiátrica con ciertos síntomas. Que luego pasó a ser la enfermedad de Alzheimer. Han pasado casi 120 años, decía el médico, 110 años, y estamos prácticamente en el mismo nivel. No hemos salido del nivel descriptivo, ¿sí? O sea, tenemos descripciones, perdón. Bueno, entonces
Entonces, ¿qué tenemos sobre esta enfermedad de Alzheimer? Contaba el experto, descripciones todavía. Algunas exploraciones se están haciendo, sí, se abre el cerebro, se ve que hay una forma, se modifica morfológicamente, o una serie de cuerpos que aparecen en el cerebro y demás. Ahora, explicaciones de por qué sucede, y hay muy pocas, decían. Estamos casi igual que en 1905, 1910, recuerdo cuando apareció el primer caso. Hemos hecho muy pocos avances, poquísimos avances en materia del mal de Alzheimer. ¿Se está investigando? Muchísimo. ¿Se lo puede describir? Clarísimamente. ¿Se la puede, se está explorando? Sí. ¿Se logra explicar la enfermedad? No. Eso no quiere decir que la enfermedad sea mágica, sea una maldición de alguna deidad. No, es un cuadro que se da de degeneración en algunas personas en cierta edad, y hay algunas aproximaciones de por qué sucede, y probablemente, ¿qué hay que hacer? Y bueno, ¿qué es lo que viene diciendo que hay que hacer? No sé, hacer crucigramas, entrenar la mente, leer mucho, para lentificar, pero ahora no hay un tratamiento, no hay nada de esto. Distinto es el nivel del COVID, ¿no? Donde rápidamente se lo describió, se lo clasificó adentro de los SARS, se lo exploró y se explicó el mecanismo de contagio y se desarrolló una vacuna. Bueno, todo eso se hizo en 2 años, 1 año y medio, de una manera maravillosa. Hay algunas cosas que tienen descripción, exploración y explicación, y otras que tardan muchísimo más. Bien, entonces hay que ver en qué nivel estamos, ¿sí? La profundidad explicativa es la más intensa, explicar por qué sucede tal cosa, ¿sí? Digamos, en nuestra disciplina sería explicar por qué el agravamiento de las penas no hace descender el nivel de delito. Ustedes saben que esa es una explicación que está bastante bien estudiada, ¿no? Ustedes pueden poner pena de 1000 años, ¿no? Las personas no van a dejar de delinquir. Es más, en algunos casos, el aumento de las penas inclusive provoca la comisión de otros delitos. Porque ya que estamos, si me van a matar por matar a uno y matar a 20, agarro la ametralladora, ¿no? Que es lo que piensan estos locos norteamericanos, y me cargo a 100 personas. Total, la pena de muerte ya la tengo, ¿no? Entonces, ya que estamos y que estoy condenado a muerte, en algún psiquismo me cargo con la ametralladora a 50 personas no sé, del shopping. Y después, cuando me van a detener, como sé que me van a condenar a muerte, me pego un tiro. Ese es todo un efecto no querido en el psiquismo, seguramente, de este tipo de criminal, ¿no? O sea, que haya pena de muerte no disuade en general a las personas de que cometan este tipo de delitos. Y esto está razonablemente explicado adentro de los estudiosos del derecho penal y del aumento de las penas y demás. O hay estudios interesantes, ¿no? Hay estudios interesantes con el aumento de los impuestos también, ¿no? Aumentar la presión impositiva llega un punto que ya la podemos aumentar hasta lo que quieran, las personas no van a pagar los impuestos, ¿sí? Ya hay un punto de quiebre donde las personas dejan de pagar los impuestos. O sea, mayor presión impositiva no garantiza mayor recaudación. Hay un momento que las personas dicen, entre pagar impuestos, comer y vestirme y pagar la escuela de los chicos y las expensas del departamento, opto por eso antes que pagar los impuestos, ¿no? No en todos los casos. Cuando el nivel de presión impositiva es muy alto, hay un punto que ya no sirve más subir los impuestos, no aumenta la recaudación. Todo eso está explicado razonablemente adentro de las finanzas públicas y los marcos teóricos, etcétera, del derecho tributario. Bueno, como esto, entonces, podemos explicar algunos otros fenómenos. La ley de la oferta y la demanda explica muy razonablemente cómo funcionan los mercados, y se cumple prácticamente en las mismas, midiendo en las mismas condiciones de mercado, es lo que suele suceder en el funcionamiento de la economía de mercado. Y allí está estudiada la curva de oferta, está explicada la curva de la oferta, la curva de la demanda, los puntos de equilibrio y demás. Bueno, este es el nivel a donde vamos a apuntar. ¿Cuál sería el nivel de la investigación? Después el enfoque de la investigación. Si vamos a enfocarla. En general las investigaciones tienen 2 enfoques, uno cuantitativo y uno cualitativo. El cuantitativo es el que es, digamos, preferido por las ciencias naturales, por la física, incluye la medición sistemática. Lo cuantitativo tiene que ver con variables o valores numéricos, con el uso de la observación, la estadística, asignarle valores numéricos o datos estadísticos concretos a partir de medir, de pesar, de contar, estudios entonces allí cuantitativos. Y las disciplinas de ciencias sociales, el derecho particularmente, suele usar o prefiere el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo es el enfoque interpretativo de la cuestión. Es un enfoque de investigación más flexible, es un enfoque que analiza la información de manera preferentemente relativa
a la interpretación de las cuestiones sociales más que experimento, ¿no? Con las cuestiones sociales es muy difícil experimentar, como dijimos. Es más comprensiva, intenta más comprender e interpretar la realidad social, que no tanto medirla, ¿no? Si ustedes quieren, a ver, en el comportamiento electoral es muy utilizado el mecanismo de la encuesta, ¿sí? Bueno, que tiene toda una serie de pasos metodológicos donde hay cierta aproximación. Ahora, las encuestas, como ustedes verán, a veces se aproximan bastante, otras veces no tanto. Y miden un momento de la realidad. Ahora después, pasada la elección, viene la interpretación, ¿no? ¿Por qué, digamos, el electorado X favoreció o no favoreció a determinado gobierno? Y entonces allí viene la faceta interpretativa. O sea, yo puedo medir, ¿sí? Mido, tomo la medición, pido los datos electorales, tomo todas las mediciones y después comienzo a explicarme, ¿sí? Ahí tengo medido. Bueno, ¿qué se midió? ¿Vieron lo de Milei? ¿Siguen el fenómeno Milei? ¿Lo están siguiendo? ¿Saben de Sí, quién sí, hablo, doctor. no? Sí, sí, Bueno, profesor, sí, sí. Bueno, está este hombre Milei, que supuestamente está acompañado por una cantidad de chicos palermitanos o de Recoleta, grandemente, ¿no? Que impulsan las ideas de Milei, que son todos chicos jóvenes de clase media, clase medieros porteños. Bueno, ¿dónde sacó más votos Milei? ¿Dónde creen? ¿En Palermo, en Recoleta, en dónde están estos chicos? No, los votos de Milei explotaron en el asentamiento de Retiro, allí denominado Villa 31, y en la zona de Mataderos. ¿Ustedes creen que son esos jóvenes palermitanos que abrazan las ideas neoliberales o es un voto de repudio probablemente a... Bueno, hay que hacer esa lectura, y esa lectura es ya, digamos, cualitativa, ¿sí? No es cuantitativa. Cuantitativa ya está medido. ¿Dónde lo votaron? Lo votaron los electores que supuestamente representan el ideario de Milei, no. Lo votaron personas que viven en una situación de vida de clases medias poco acomodadas o con muchas, o clases medias bajas o sectores bajos, que probablemente no tengan idea de qué habla Milei, pero les atrape la idea del, digamos, el ataque al sistema, porque el sistema evidentemente no está cumpliendo las expectativas de elevar la calidad de vida de estas personas. O sea que independientemente de las ideas que propugna Milei, hay allí un voto que podríamos llamar de repudio al gobierno, independientemente de quién lo titulariza. Esta sería una lectura interesante que se podría hacer tomando los datos, ¿no? O sea que tomo el dato cualitativo, cuantitativo, cuántos votos, y después busco las poblaciones, superpongo los mapas, veo quiénes viven allí, cuáles son sus demandas, y empiezo a hacer una interpretación, empiezo a tomar, a interpretar esos datos. El dato duro no me dice nada, el dato duro es una medida muy necesaria para después hacer la interpretación. Si ustedes quieren, otra medida interesante se sacó en las elecciones de hace cuántos años, no recuerdo cuándo, pero era en el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Recuerdan el accidente de Once? Allí triste suceso donde murieron varias personas, que no frenó el tren en la estación 11. Bueno, allí se hizo un estudio, apareció Randazzo en aquel momento, era ministro del gobierno de Cristina Kirchner, y se puso a gestionar los trenes entre ellos, y a comprar trenes, y a formaciones, y a modernizar el tren. Lo cierto es que en pocos años se modernizó la red ferroviaria, ¿sí? Y se pusieron estas formaciones que están en casi todas las redes de interurbanas, vieron que son estos coches chinos que tienen un nivel de confort infinito en relación a las basofias esas en las que nos solíamos subir, ¿eh? Son esos coches que tienen aire acondicionado, calefacción, una comodidad interesante, un nivel de marcha confortable, una insonorización linda, o sea, un coche del siglo XXI, ¿no? Una catrasca ahí en la que nos subíamos, en todas las líneas. Bueno, ¿qué sucedió a los pocos años cuando se midió y se superpuso el mapa de donde avanzaba el tren? ¿Sí? A medida que el tren avanzaba y las líneas se modernizaban, hay trabajos interesantes de directa relación entre la mejora del tren y el cambio de la elección de las autoridades nacionales que estaban en el poder en aquel momento. O sea, la explicación, muchas de ellas, de por qué la bronca y el no, probablemente alguna inferencia sobre esto, alguna aproximación, nunca es una aproximación total, seguramente el cambio de decisión política en mucho tenía que ver con la mejora de la calidad del transporte, ¿sí? Que hace la calidad de vida de las personas. Viajar como una sardina en condiciones deplorables o viajar más o menos confortable puede mover hasta el amperímetro electoral. Y no hay que buscar demasiadas explicaciones, y esto se hace encuestando, midiendo, preguntando y superponiendo el dato electoral
a la intención de voto y a la encuesta y demás, un montón de técnicas que se pueden usar para medir, para interpretar esto. Entonces, el enfoque de dato cuantitativo, después hay que interpretarlo, ¿sí? Hay que cualificarlo, y esa es muchas veces la función de las investigaciones jurídicas. Tomamos datos que muchas veces no colectamos nosotros. Colecta el Registro Nacional de Reincidencia, colecta el Registro Nacional de las Personas, colecta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, colecta la información electoral pertinente, Ministerio del Interior y demás. Nosotros tomamos esos datos y hacemos una lectura, ¿sí? Y allí vemos si aumentó o bajó el delito, si aumentó o bajó tal cosa, y tratamos de explicar por qué sucede. Con lo cual, el enfoque cualitativo, que es el preferido en el derecho, trata de comprender e interpretar la realidad más que medir. Y por último, hay un enfoque que se denomina mixto, ¿sí? Que en la jerga de la investigación científica se la denomina quali-quanti, quali-cuantitativo o enfoque mixto, que también es bastante utilizado en el derecho, que implica tomar datos, en general datos, como yo les digo, de grandes agencias nacionales para nuestro caso, ¿no? O provinciales, y que es el dato cuantitativo, y luego interpretarlo. Y ese enfoque se lo denomina mixto, porque no es puramente cualitativo, sino que toma datos, ¿sí? Toma números, toma estadísticas, toma mediciones, y las interpreta conforme al objeto de estudio. A ese tipo de enfoque se lo denomina quali-quanti o enfoque mixto, ni cuantitativo puro ni cualitativo puro. Es uno que utiliza los dos enfoques. Bien, bueno, hasta acá los dejo por hoy. La clase que viene vamos a terminar el análisis y la conclusión y recopilación de datos y su análisis, con lo cual ya estaríamos terminando todos los pasos de una investigación de manera bastante somera, pero en sí lo hemos revisado. Y vamos a trabajar la hipótesis. Vayan, si quieren, leyendo algo sobre hipótesis científica. Que vamos a trabajar, es un tema muy, muy importante, la formulación de la hipótesis, ¿sí? Bueno, ¿queda alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud? No, profe, por ahora no. Bueno. No, por el momento no. Bueno, entonces les deseo No, buena tampoco semana. para mi profesor. Todo bien. Gracias, Liliana, gracias a todos. Nos vemos la semana próxima y vamos a ver, terminar con hipótesis y análisis de datos. Perfecto, Conclusiones. profesor. Perfecto.